Bienvenidos a todos a este encuentro del coloquio de diseño de la Universidad de Palermo. Realmente es un honor y un placer encontrarnos, aunque sea así, de esta manera, aunque todos extrañamos el abrazo, el cafecito, el encuentro presencial, y en Palermo es famoso los alfajores, ¿no? Para todos los latinoamericanos. Bueno, que se acaban rápidamente. Entonces vamos a presentar este nuevo cuaderno de diseño en primer lugar, eh, que tiene como título La metáfora orgánica. Eh, esta, esta denominación permite, ¿sí?, actuar como un paraguas que condensa un montón eh, de fenómenos dispersos pero confluyentes en torno a las reflexiones con respecto al orgánico, a la biomímesis. Acá tengo toda una lista, digamos, a la morfogénesis, a una lectura sobre las nuevas lecturas sobre la naturaleza, y todo esto implica un trabajo conjunto muy arduo de investigadores, por ahora, de todas las Américas. Ya abriremos el juego a otros continentes que seguramente están arduos de sumarse. Bien, agradezco a todos esta presencia y a los que están acá también, Sandra, Fabiola, Fernando, Daniel, María Bernardita Itzel, eh, María Vitaliana, Paz Guerrero, Irais, bueno, a todos los que se sumaron para este encuentro, bienvenidos. Vamos a comenzar esta presentación con Jorge Pokropek, que es el que va a hablar sobre la noción de la metáfora en términos generales y esta apertura hacia el orgánico. Jorge, te damos la palabra. Recordá que tenés 5 minutos. Antes de plantear, vamos a dejar las preguntas para el final. Así podemos cruzar todas las ponencias y hacer reflexiones conjuntas. Bueno, ¿se me escucha bien? Pregunta clásica. ¿Se me escucha bien? Bueno. Para no farfullar de manera incoherente, voy a, como se dice, leer brevemente algún resumen que hicimos de lo que se escribió en su momento, y después me sobran los 5 minutos como para decir alguna cosa. Concretamente, el escrito, digamos, en el cual soy protagónico, se llama La metáfora en las lógicas proyectuales poéticas y la metáfora orgánica hoy. Y empezamos diciendo esto. La noción de metáfora es primordial para la instrumentación conceptual rigurosa de las lógicas proyectuales poéticas que determinan la producción de formas estéticamente intencionadas que constituyen nuestro entorno físico y cultural. Un entorno que tiende a incrementar la dimensión poética del ser cuando su propia dimensión poética se enriquece por acción del diseño. Yo siempre digo que la razón de ser del diseñador, del artista, del arquitecto, es poetizar al mundo, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? Entendemos por lógica proyectual poética a una estructura conceptual que organiza un proceso proyectual tendiente a prefigurar y producir una forma que no solo busque la satisfacción de necesidades humanas prosaico-utilitarias, las animales, sino que fundamentalmente se proponga satisfacer necesidades espirituales o poéticas, las humanas. Para ello, la forma debe organizarse según lógicas poéticas, es decir, lógicas que determinan una configuración capaz de producir un efecto de sentido mediante el intenso estímulo de una experiencia estética, que a su vez proponga una revelación poética que incremente al mundo renovándolo. La revelación poética está sostenida por la experiencia estética y no hay que confundir causas con efectos. Será necesario, entonces, producir una forma ambigua y autorreflexiva mediante operaciones retóricas sobre un lenguaje, tendientes a producir un proceso de metaforización formal sostenido por estructuras rítmicas cuya percepción estimula aquellas experiencias estéticas
necesarias para sostener revelaciones poéticas que incrementen la calidad de vida del ser en su saber hacerse. El ser en su saber hacerse necesita poetizar al mundo para tener una vida auténtica, diría mi amigo Heidegger. Toda lógica proyectual poética, en definitiva, organiza un proceso de metaforización formal que favorece y planifica el desempeño de las prácticas sociales, organizadas como ritos y ceremonias que sostienen mitos determinantes de la condición humana. Toda lógica proyectual poética, entonces, debe guiar su proceso de metaforización para la necesaria renovación y transformación de los mitos que los determinan, incrementando la realidad desde una revelación poética. ¿Será este enfoque el que legitime nuestras preocupaciones por entender el modo en el que actúa la metáfora en la configuración del arte y del diseño? En definitiva, esto tiene que ver con el hecho de que para muchos diseñadores, para muchos profesores que se dedican a la enseñanza del proyecto, del diseño, la metáfora a veces en el discurso parece una especie de objeto complementario, algo que se puede usar o no usar, una especie de disparador posible de los procesos de diseño o algo que es una consecuencia, digamos, de un posible grupo de interpretaciones. No, no es así. La metáfora está siempre. Nos guste o no nos guste. Pensamos metafóricamente, ya lo dice Roman Jakobson, a través de lógicas metonímicas o metafóricas. Y la metáfora, en términos de Aristóteles, el sentido amplio, siempre es esta construcción del plus de sentido a partir de la ambigüedad del lenguaje. Todo proceso de diseño intencional estéticamente es un proceso de metaforización, es un proceso de construcción de metáfora. Le guste al diseñador o no le guste, sea consciente o inconsciente. Pero si es consciente, aleluya, aleluya, entonces va a poder mejorar sus productos de diseño. Y ahí es donde está la lucha. La lucha por entender que la metáfora no es una frivolidad, no es una casualidad, no es una cosa que se puede dejar afuera porque sí del proceso de diseño, sino que es tan integrante o participante del proceso de diseño, tan inherente al proceso de diseño, que uno debe ser consciente de cuáles son las metáforas que en definitiva producen. Y cuando hablo de metáfora, y en esto sí quiero ser concreto, yo no hablo de metáforas miméticas ingenuas, como que un edificio o una licuadora parezcan un pajarito. Eso es una estupidez. Lo que a mí me interesa metaforizar son cosas que no tienen referente plástico. La paz, la democracia, el amor, la amistad, la honradez, si se quiere. Hay tantas cosas. Los estados de ánimo, la euforia, el sosiego, la alegría, la tristeza, todos esos elementos que no tienen referente en plástico se pueden metaforizar. Y se pueden metaforizar conscientemente a través de operaciones retóricas sobre un lenguaje, que es lo que concretamente implica un proceso de diseño. Saber hacer esto, mezclando adecuadamente los saberes de la morfología y de la semiótica, hacen posible comunicarnos mejor entre nosotros y proponer y producir experiencias estéticas controladas por un saber hacer poético que produzcan, en el mejor de los casos, revelaciones poéticas o modos de reinterpretar la realidad que mejoren al mundo. Y no sé si me quedan 5 minutos o cuánto me queda, pero ya está. Me parece que es eso lo que tengo que decir. Perfecto. Ya fueron 5 minutos, perfecto. Bien, si todos cumplimos con el tiempo, nos va a quedar más para charlar, reflexionar, divagar, opinar, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a seguir el orden del libro, el cuaderno de diseño número 133, que cualquiera puede bajarlo, obsequiarlo virtualmente, compartirlo, ¿sí? Releerlo y mirarlo y subrayarlo. En el siguiente orden aparezco yo, así que no es por un tema del que parte no reparte y se queda con la mejor parte, sino que fue la secuencia lógica. ¿Por qué fue lógica? Porque me ubiqué en el tiempo. Entonces mi trabajo va a ser sobre una reflexión de tomar la metáfora en su aspecto cognitivo, ¿sí? Lo que revela la metáfora, ¿sí? Y lo que revela la metáfora orgánica es la historia del diseño. Eso es lo que me llevó a mí a indagar por qué
lo orgánico hace explosión hacia la segunda mitad del siglo XIX en Europa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a... Jorge, apaga la cámara, así no perdemos conectividad. Bueno, entonces, digamos, me pareció muy interesante tomar la metáfora como en su aspecto cognitivo, lo que revela, lo que permite ver. Voy a hilar rápidamente para no pasarme de los 5 minutos que me corresponde. Hay una serie de aportes, Tomás Kuhn es uno de ellos, que analiza el papel de la metáfora y la ciencia, que operan no solamente como modelos representacionales, sino como modelos heurísticos. Y Jorge acaba de decir que la metáfora es un instrumento de la poética, pero también la Coffey Johnson sostiene que la metáfora permite ir más allá de la literalidad y es una herramienta cognitiva. Hacia ahí voy. Entonces, encontramos que a mitad del siglo XIX es muy fuerte la metáfora mecánica, el mecanicismo. El mecanicismo estaba muy ligado a la ciencia y a un modelo de ver la sociedad como un mecanismo. Esto se daba fundamentalmente ligado a un positivismo imperante a partir de la Ilustración. Pero como reacción aparece en dos países de Europa una reacción romántica. Encontramos en Alemania, en una Alemania desarticulada, ¿sí? Que todavía no tiene una unidad política, y en Gran Bretaña, que sufre el impacto de la revolución industrial. Entonces, ambos países se lanzan a buscar una imagen de algo orgánico, integrado y armónico. ¿Y dónde está esto? En la naturaleza, ¿sí? Entonces, además de todo esto, aparece en este momento una clase social incipiente que es la burguesía. La burguesía no se siente identificada con la aristocracia, ¿sí? Ni tampoco se siente identificada con los sectores populares. Como dice Howard, su distancia respecto al aristócrata holgazán y disoluto, como lo veían ellos, y al trabajador perezoso y borracho, marcaba una línea. Y esa línea era intentar buscar un lenguaje estético que lo representara. Este lenguaje estético que lo representa va a estar ligado a lo orgánico. Entonces, empiezan a plantear nuevas formas de consumo que eran ligadas al goce estético y a la comodidad, pero ligadas a la vida cotidiana, a la vida burguesa. Y en este sentido aparecen dos actores también en la sociedad que hasta el momento habían sido invisibles: la mujer y los jóvenes. Entonces, por un lado, esta metáfora orgánica empieza a representar, por un lado, el crecimiento, el movimiento, lo nuevo que está ligado a la juventud, pero también lo sensual que estaba ligado a la mujer. Entonces encontramos, si estoy tratando de hacer un recorrido muy rápido, ¿sí? Que también hay estudios que están muy ligados a las ciencias naturales. Recordemos que en aquel momento se empieza a formar lo que se llamaba la historia natural y aparecen los naturalistas. Entonces muchos diseñadores toman piezas hechas por los naturalistas y empiezan a darle nuevas formas. En ese sentido aparece, por ejemplo, William Morris y todo el movimiento de Art and Craft, ¿no? Entonces había un estudio detallado de la botánica y esto implica motivos esbeltos y elegantes que servían para diseñar, por ejemplo, papeles tapices, ¿no? Entonces, acá hay una gran diversificación a partir del orgánico, y esto permitía comunicar nuevos valores que la sociedad quería proponer. Querían proponer una nueva armonía, querían proponer una sociedad moralmente sana, saludable. Entonces la metáfora orgánica a veces apela a la Edad Media como en el origen histórico de una nacionalidad perdida, y entonces aparece toda esta búsqueda del artesanado, pero también aparece lo gótico como la búsqueda de la verdad natural o la verdad constructiva, por ejemplo en Viollet-le-Duc. Bueno,
para ir avanzando encontramos que la figura femenina aparece representada de dos maneras distintas. Por Bersly, muy sensual, muy perturbador, casi perverso, pero también, por ejemplo, por Muncha, como mujeres jóvenes, casi diríamos deportistas, risueñas, ¿sí? Unas ninfas digamos, etéreas flotando. Todo esto se resume en la discusión de Nietzsche entre lo apolíneo y lo dionisíaco, y vemos que hacia fines del siglo XIX la balanza se inclina hacia lo dionisíaco. No es casual entonces que Dionisio siempre es representado tirando un carro rodeado de flores y frutos, ¿no? Entonces encontramos esta metáfora, ¿sí? Que del orgánico, muy ligado también al, no solo Art and Craft, sino al Art Nouveau. Y el Art Nouveau de la Belle Époque, esta época de prosperidad, de celebración de la paz después de la guerra franco-prusiana, y hay una valorización de lo nuevo, una búsqueda de ruptura, una sensación de hastío frente a una cultura dominante que había que cambiar. Entonces, la metáfora orgánica, el análisis del orgánico en la naturaleza y que es tomado como inspiración, que aparece en el diseño, en la arquitectura, en el mobiliario, en la indumentaria, ¿sí? Es una forma de interpretar este cambio de época. Y para ir terminando, ¿sí? Encontramos, ¿sí? Cómo no quiero pasarme de tiempo, esta metáfora aparece muy fuerte en Otto Wagner, aparece muy fuerte en diseñadores de muebles, aparece muy fuerte en en Macintosh y las hermanas McDonald, aparece muy fuerte en Koloman Moser en su trabajo de estudio de patrones, cómo a partir de un estudio de lo natural se va pasando un grado de abstracción que va anticipando una vanguardia que todavía no existe. Entonces, para ir concluyendo, obviamente no podemos olvidarnos en este recorrido Gaudí, ¿sí? Que pasa por una etapa inspirada en la arquitectura mudéjar, mozárabe y el Medio Oriente, después pasa por una etapa también medievalista y luego va llevando a un estudio mucho más riguroso a partir de las formas de la naturaleza y ciertas figuras geométricas como el paraboloide hiperbólico, el helicoide, el conoide. Entonces, para ir concluyendo, encontramos que las formas de la naturaleza sirvieron en principio como inspiración para dar cuenta de una época de transformaciones donde el modelo académico de lógica mecanicista resultaba estéril para explicar los cambios, pero también fue útil para pensar la sociedad y la cultura como un organismo vivo en constante crecimiento. Bueno, creo que he cumplido los 5 minutos y dejo el lugar a quien me sigue. Quien me sigue es Marc, si no me equivoco. Así que... Sí, efectivamente. Es nuestro tercer lugar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, Ana, y a todos por estar aquí. Hola, Ana y compañeros de este coloquio. Dentro de esta propuesta nos parece muy interesante estar aquí. Los saludamos desde Colombia. Y bueno, muy enriquecedor todo lo que nosotros hemos venido escuchando y más aún, no solamente leer el texto, sino esa explicación de por qué nace este proceso y por qué tenemos un interés particular en esto que se llama forma y materialidad. En nuestro caso, nosotros, la tercera parte se redacta o se refleja a partir de una fundamentación de las prácticas proyectuales, y cuando Marc y yo decidimos establecer este artículo, precisamente nosotros somos docentes de primer ingreso, los estudiantes, y buscando una fundamentación a esa historia del diseño que muchas veces es contada a partir de fuentes secundarias de investigación. Nosotros queríamos saber qué se decía a partir de la fuente primaria, ir a esos primeros autores y decir, bueno, ¿qué está pasando
con este desarrollo, con esta temática, cómo se vio, y además sentir que esta historia del diseño está fuera de contar la historia del diseño como una historia lineal, como una historia de los estilos, sino como un suceso que fuera contado desde cómo se fundó el ejercicio en sus contextos de enunciación, un poco el interés, y es como el artículo se trabajó a partir de este título desde los organicismos de los edificios, desde la práctica de los espacios hacia la estimulación tácita de las emociones, un redescubrimiento de la arquitectura nativa americana de Frank Lloyd Wright. Y Mark ahora nos contará cómo desarrollamos toda esta propuesta. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. En realidad lo que gatilló en nosotros la intención de indagar sobre este tema, sobre la analogía biológica, la analogía orgánica, como le llaman algunas fuentes primarias que hemos investigado, en realidad parte de un debate que establecimos con un grupo de teóricos donde uno lanzó un comentario bastante suez y superfluo que se basó en ¿para qué sirve la historia del diseño? Si es una simple historia de los estilos. Y yo, de cierta forma, fue bastante amarga esa pregunta o esa afirmación más bien, porque para nosotros la historia del diseño no se puede contar como una historia de los estilos. Si nosotros nos vamos al pasado, sobre todo a mediados y finales del siglo XIX, que es donde hay un cambio de paradigma en que las ciencias naturales y las ciencias sociales se separan, las disciplinas proyectuales, como la arquitectura, el diseño para la comunicación visual o gráfico y el diseño industrial, buscaron una fundamentación teórica buscaron una fundamentación teórica objetiva, ¿sí? Y esa fundamentación ya no podían encontrarla en las bellas artes, por eso se genera ni siquiera varias rupturas en diferentes contextos, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en Euroasia, ¿sí? Colocando, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, la primera escuela de Chicago a finales del siglo XIX, principios del XX, Euroasia, lo que fue la Mecutemos en Rusia, en Alemania, la Bauhaus, la Staatliche Bauhaus, y en Ulm, la Hochschule für Gestaltung o la HFG, y la Deutsche Verbum, como para colocar algunos ejemplos particulares. Dicha fundamentación llevó a que los arquitectos, la figura del arquitecto no vista como el constructor de los espacios de habitabilidad que satisfacían necesidades tanto físicas como espirituales, tomando en cuenta las nociones que manejaba Henry Louis Sullivan, sino de que las personas eligieran al arquitecto como el constructor de aquel espacio artificial en el cual estamos destinados a vivir, ¿sí? Que elegían al arquitecto como una figura que se encargaba de construir una gran analogía para encontrar la manera de darle forma a un lugar donde las personas se reflejaran en ello. Eso se definía con el concepto de carácter para Wright, por ejemplo, que fue discípulo de Sullivan. Esto nos lleva a indagar en las fuentes primarias. Estudiamos el pensamiento proyectual de Wright, cómo pensaba Wright, cómo pensaba Sullivan. No fue una tarea fácil porque Sullivan es bastante, en su lenguaje, ¿no? Es bastante ornamental, va por la época. Y Wright es un poco más, como más sintético. No obstante, la analogía, como bien lo decía ahorita el profesor Prokopec, no es una simple mímesis de un elemento de la realidad. Es colocar un elemento o concebir una forma que representa a otra sin ser lo mismo, pero que en términos semióticos está destinada a generar estímulos sensoriales en el otro cuando usa o consume esa forma como tal, ¿sí? Los edificios de Wright son un ejemplo de ello. El Jackson Bax Building, cuando lo diseñó con esas estructuras de nenúfares, que eran unas columnas en forma de nenúfares, y cálices de lirios, era casi imposible sostener esa estructura. Sin embargo, buscó esa forma con el objeto de hacer que el otro, es decir, el otro que usara el espacio, sintiera o viviera unos estímulos como si tuviera un espacio vívido, natural, donde se pudiera desenvolver en términos laborales de manera tranquila. O sea, la forma final estaba destinada a generar estímulos en el otro. Es lo que hoy conocemos como diseño de experiencia de usuario, pero no me atrevería de pronto a nosotros a afirmar eso porque sería como una especie de anacronismo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso. O caer en lo que llama Quentin Skinner, el historiógrafo británico, ¿cómo se llama? Una mitología de
las doctrinas, ¿no? O sea, entonces, esto de, por ejemplo, de lo que mencionaba ahorita la profesora Ana Cravino sobre Thomas Kuhn, con el concepto de matriz disciplinar, lleva a que tanto en estas escuelas de diseño alemanas, euroasiáticas, se comenzaran a manejar analogías con el objeto de crear una ruptura con las bellas artes y empezar a dar una fundamentación seria o científica basada en las ciencias a través de intentos de tecneo o a través de intentos epistemológicos, donde la antropología, la sociología, la comunicación, la semiótica convergen para poder darle un sentido mucho más profundo a las formas proyectuales. Eso nos lleva a nosotros a investigar sobre qué dijeron las fuentes primarias para poder verificar y poder superar aquellas mitologías que han estado trazadas alrededor de estas personas. La investigación no se basa en crear apologías al concepto de función o a la manera en la que se crean las formas, sino poder demostrar que las analogías, sean biológicas, orgánicas o mecánicas, fueron los puntos de partida de estos diseñadores, también lingüísticas, como el caso de Bauhaus, lenguaje visual, gramática de la composición, que son conceptos de Gropius, originales en Gropius, no fueron intentos, fueron modelos que se miraron a la pedagogía con el fin de que los estudiantes de estas escuelas pudieran fortalecer el proceso proyectual a una práctica objetiva que buscara no solamente satisfacer las necesidades biológicas, sino también generar estímulos o gatilladores de experiencia en aquellas personas que usaban las formas que hacen parte del mundo artificial del cual nosotros diseñadores somos responsables de edificar. Gracias. Muchas gracias, nos fuimos pasando del tiempo, pero bueno. Un minuto más, nada más. Bueno, ahora le damos la palabra a Julio y a Marta. No llegó Carlos. Bueno, organícense ustedes para exponer, ¿sí? Bueno, tienen la palabra, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por invitarnos y por un placer poder compartir con ustedes este intercambio de los temas que tanto nos apasionan. Bueno, el trabajo lo realizamos con Jiménez, Valentino y yo. Se llama Analogía Biológica, es posible una arquitectura viva. En realidad se trata de temas que venimos trabajando ya desde hace muchos años a través de sucesivos proyectos de investigación acreditados por Ciencia y Técnica. Nosotros somos de la Universidad de Buenos Aires y nuestros materiales, bueno, los hemos desarrollado a través de estos proyectos. También juega un rol muy importante la cátedra de grado, la cátedra de teoría, de la cual Julio Valentino es titular. Entonces, bueno, para nosotros en el campo de la enseñanza es muy importante y también hemos dado cursos de posgrado y de doctorado sobre el tema. En cuanto a las publicaciones, bueno, seguimos una secuencia que tiene que ver con esta indagación en términos teóricos. El primer libro que publicamos es La arquitectura cómplice, donde trabajamos aspectos que tienen que ver con la fragmentación de la teoría en la actualidad y también con justamente este cruce tan interesante disciplinar, ¿no? La idea de cómplice es cómplice de otras disciplinas. Y hemos publicado 2 libros en relación a la relación arquitectura-biología, que serían Arquitectura-Biología 1 y ahora Arquitectura-Biología 2, un alien amigable. En la actualidad podríamos decir que hay 2 tipos de relaciones que forman la parte central de nuestras hipótesis y nuestras indagaciones. Una tiene que ver con la relación entre la vieja relación entre teoría y práctica, ¿no? Algo que históricamente tiene tanta tradición, ese binomio, y que en la actualidad le estamos trabajando desde el enfoque de la práctica teórica, ¿no? Estamos indagando en ese sentido. Y el otro aspecto tiene que ver con la relación entre arquitectura y biología, que de eso se trata sobre todo el artículo. Si bien hacemos referencia al estado actual de la teoría, nos enfocamos sobre todo en la cuestión de la analogía biológica y la arquitectura. Digamos, nuestro artículo apunta, por un lado, como les digo, a esta revisión de la teoría, y por otro, a ver cómo la arquitectura articula con las ciencias de la vida. En una primera parte desarrollamos esto en términos teóricos
y luego vamos a los casos. De ahí un poco proviene el título del artículo. Los casos, si bien trabajamos otros ejemplos, pusimos el foco en un caso que justamente apunta a esta cuestión de lo vivo y cómo la misma vivienda se transforma en algo que tiene la posibilidad de alimentar a sus propios habitantes, de contraponer problemáticas actuales como es la cuestión energética o lo que tiene que ver con la economía circular y los residuos o con la biodiversidad. Y de algún modo terminamos el artículo con una cuestión que tiene que ver con la ética, tomando un poco como referencia esta casa embriológica de Gretlin, el ejemplo anterior también, lo mismo que digamos, este prototipo de... Se quedó silenciada Marta. Sí, vamos a ver, Ana, si querés, mientras tanto, sí. Ahí está. Para consultarle por privado. Ana, tu micrófono. Sí. Bueno, le paso te quedaste, nos perdimos la última parte porque quedaste congelada, por eso te quería decir. Ah, ¿en dónde quedé? Porque yo no me di cuenta. Si querés, Marta, retomar 2 minutos antes de esto aproximadamente, o un par de segundos, un minuto creo que estaría bien. Cuando hablaba de los casos que tomamos, el caso de la vivienda, ¿ahí me quedé? Sí, sí. Bueno, justamente mencioné que el caso en el cual ponemos el foco, que se llama Patrick Up, hace referencia a una vivienda que la misma conformación material de la vivienda sirve para alimentar a sus habitantes y que en realidad también apunta a, digamos, el aporte ecosistémico en el sentido de favorecer o contribuir a la cuestión energética, a la cuestión de la economía circular y los residuos y lo que tiene que ver con la biodiversidad. Pero que bueno, pensamos que hay una cuestión ética también para plantear en términos de ciencia acerca de las transformaciones y lo que esas transformaciones pueden llevar consigo y generar un tema ya de características éticas, y por eso terminamos con el ejemplo de la casa embriológica de Gretlin, donde la propia vivienda en su última transformación se come a sus habitantes, ¿no? Entonces, bueno, una visión crítica sobre este tipo de transformaciones. Le cedo la palabra a Julio Valentino. Bueno, no sé si tengo mucho tiempo. Gracias, Ana, por esta invitación y un saludo a todos. Bueno, simplemente termino acentuando dos cuestiones que para nosotros han sido centrales en nuestro trabajo. El primero es esta cuestión de indagar sobre el tema de la analogía, ¿no? Que ya algunos se refirieron anteriormente a esto. Analogía que, bueno, hemos ido recorriendo distintas asociaciones entre la arquitectura y otras esferas, tanto del campo del arte como de la ciencia, para terminar en nuestros últimos trabajos con esta idea de la analogía biológica, que hemos analizado básicamente a través de 2 textos que son los más importantes que se citan en el trabajo, que son el texto de Collin, Los ideales de la arquitectura moderna, y sobre todo el libro de Philip Stedman, que se llama La evolución del diseño, la analogía biológica en la arquitectura y el diseño, que probablemente sea el trabajo más importante, digamos, publicado sobre este tema. Y otra cuestión que para nosotros sigue siendo central es que nuestras fuentes sobre las cuales trabajamos son siempre lo que llamamos las memorias descriptivas de los proyectos, ¿no? Para nosotros, en estas descripciones con que los arquitectos acompañan sus trabajos, que se ha hecho muy importante en los últimos años, es decir, los arquitectos, por suerte, escriben
y explicitan cuáles son sus fuentes de indagación analógica, digamos, es como el tema a través del cual consideramos que se expresa actualmente, o en los últimos años, la teoría de la arquitectura. Es decir, ya buscar libros de teoría de la arquitectura es bastante complicado en el sentido tradicional, y básicamente nos encontramos con analogías, digamos, donde hay una serie de escritos que se reúnen por algún editor y que muchas veces mezclan textos de arquitectura con otras disciplinas, esta idea de la complicidad, ¿no?, que hablaba Marta, y este carácter también que ella señalaba como fragmentario, ¿no? Y la idea de las memorias consideramos, digamos, como una de las cuestiones originales de nuestra indagación, ¿no? Estos textos de teoría de la arquitectura, que son a veces más extensos, a veces más breves, pero que nos parece que es el lugar, por lo menos para nuestra investigación, donde poder recorrer esta cuestión de cuál es la situación contemporánea de la teoría y de la práctica de la arquitectura. Bueno, gracias Marta, gracias Julio. A continuación seguía Lucas. Lucas no pudo estar presente hoy, pero vamos a darle lugar a Alejandro y a Daniela, ¿sí? Desde Chile, ¿sí? Muchas gracias, Ana. Bueno, yo me encuentro en Chile, Daniela está ahora en Israel, así que esto es intercontinental. Buen día a todos y a todas. Gracias, Ana, por la invitación. Un abrazo a todos los que están presentes. Bueno, mi nombre es Alejandro Durán. Soy diseñador, académico e investigador de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y soy parte también del programa de doctorado en Ciencias Biológicas de la misma universidad. Y hoy junto a Daniela estamos acá para presentarles a ustedes parte de nuestra investigación, parte de nuestra línea de trabajo que está supeditada a la bioinspiración. Una bioinspiración que conocemos de forma tremenda, esta posibilidad que nos da lo natural de poder inspirarnos, este repertorio de soluciones que están disponibles en el mundo y que nosotros vamos hacia ellos para poder inspirarnos, extrapolar y crear. Esta forma de acceder a un repertorio de ideas es bien conocido por nosotros. La biomímesis, los biomateriales, la biofabricación es parte de nuestra forma de trabajar. Tiene desafíos tremendos. Citando a Wittgenstein, uno de ellos tiene que ver con la ausencia de juegos de lenguaje en común, es decir, las formas, los lenguajes, los conceptos que utilizamos desde lo proyectual no son los mismos que emergen desde lo científico, y esa dificultad sigue siendo una barrera tremenda de traspasar. Es una barrera que está presente en todo el trabajo transdisciplinar. Pero en el caso de la ciencia y la biología es bastante duro de enfrentar. Pero nosotros no estamos por ahora enfocados en esta bioinspiración que bioimita, sino en cómo surgen las especies, haciendo una analogía en cómo surgen las ideas. Por mucho tiempo entendimos que la aparición de nuevas especies estaba referida a la acumulación de cambios en el espacio-tiempo. Pensando en Darwin y muchos otros naturalistas que describían estos cambios acumulativos referidos a presiones adaptativas del medio y que hacían emerger formas de solución. Cuando vemos eso, vemos una forma de adaptarnos, una forma de evolucionar que está contexto dependiente, que está referida a lo que ocurre en el ambiente. Pero nosotros nos inspiramos principalmente en el trabajo de Lee Margulis y otros científicos que hablan de una cooperación, de una interrelación, de un origen de especies en base a simbiosis. Margulis, bióloga rusa, que trabajó toda su vida en el análisis microbiológico, describe cómo los organismos, en este caso microorganismos, son capaces de cooperar. Ella describe la endosimbiosis, es decir, el origen de un elemento complejo, que en vez de solamente alimentarse de otro, decide cooperar con otro. Este origen basado en simbiosis es lo que ella llama simbiogénesis, y es lo que inspira nuestro trabajo, entender métodos, modelos de cooperación, interrelación, interespecies, pensando en las especies no solamente como entidades biológicas, sino cualquier tipo de expresión humana, sintética, semántica, emocional,
que nos permita conectar, nos permita crear nuevas formas de resolver lo que nos rodea. Hemos trabajado en el último tiempo en esta metodología que tiene la posibilidad de partir desde el problema a la solución o de la solución al problema. Y esa dualidad nos ha brindado una forma reinteresante de trabajar y proponerles a estudiantes y a otros diseñadores una nueva forma de ver lo natural, que en esencia somos todos lo natural. Dejo a Daniela para que ella les cuente un poco de uno de los casos que exhibimos en este artículo, que denominamos desde la bioimitación a la bioextrapolación, diseño basado en simbiogénesis, que es la metodología que queremos presentarles. Daniela, por favor, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, sumándome un poco, conectando con lo que dice Alejandro, yo les voy a contar hoy acerca de un proyecto que desarrollé en 2017, que se basa y utilizó para todo el proceso de ideación metodologías para el diseño bioinspirado, específicamente la creada aquí por don Alejandro Durán y Lorena O'Ryan, el diseño basado en simbiogénesis. El proyecto se titula Shelly. Shelly es un soft robot acuático que es mitad artificial, mitad natural, y que oxigena el medio acuoso a través del movimiento y lo purifica a través del uso de plantas. El proceso parte desde una perspectiva basada en la solución y también utiliza quizás una perspectiva más desde el problema al utilizar la metodología de Alejandro de diseño basado en simbiogénesis. El punto de partida es la simbiosis y se plantea la pregunta de cómo podemos generar simbiosis entre elementos que son artificiales y los que son naturales. ¿Cómo podemos generar esta mutua cooperación, este mutuo beneficio? Y se define el ámbito de acción, que será el sistema de cultivo de la acuaponía, donde Shelly, este sistema que se diseñó, va a utilizarse como bomba de agua, oxigenando el medio, y también como un filtro a través de la fitorremediación. Es interesante mencionar un poco el proceso, cómo fue, ya que el proceso de diseño de Shelly se basó o se lo vio como si se estuviera diseñando a un organismo. En este sentido se plantean, por ejemplo, para Shelly, cómo es su corazón, cómo es su sistema motor, cómo son sus extremidades, y todos estos elementos durante el proceso de diseño se fueron iterando en el tiempo a través de un proceso de evolución asistida. Esto quiere decir que todos los mecanismos que se fueron planteando a lo largo del proceso, aquellos que lograban el objetivo de manera más certera, se fueron replicando en el tiempo, un poco pasando de generación a generación, de iteración a iteración, y el resto se fueron iterando y rediseñando. Entonces, en palabras un poco más simples, para explicarles un poco cómo funciona el proceso, Shelly tiene un corazón eólico, es decir, que utiliza una hélice vertical que le da la energía a todo este sistema. Tiene un cuerpo toroidal que es hueco por dentro y que permite acoger a hasta 4 organismos vegetales, quienes son los que van a generar la fitorremediación o la filtración del medio. Y esto se hace, ¿cómo se conectan estas plantas con el sustrato, con el agua, con el medio? A través del contacto con un material orgánico, un biofilm de nanocelulosa, que tiene una gran capacidad de capilaridad y le permitía conectarse y poder filtrar a través de él. Al mismo tiempo, estas membranas de nanocelulosa se conectan con las extremidades y el sistema motor, generando un movimiento hacia adentro y hacia afuera, lo que moviliza el medio y puede generar la oxigenación. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Vamos a Carlos Fiorentino. Kira no ha podido sumarse, me parece. Entonces, no, creo que no va a poder, así que voy a presentar por ambos. Bueno, dejamos todo en tus manos. Bueno, gracias primero que nada por la invitación al coloquio, gracias Ana. Bueno, como saben, mi nombre es Carlos Fiorentino, soy docente e investigador en la Universidad de Alberta, en Canadá. El artículo que intentaré sintetizar en pocos minutos, leyendo algunos fragmentos y notas, tuvo la importante contribución de mi coautora, Kira Hunt, que es paisajista y especialista en biomímesis en Canadá. Ella y yo también somos parte del grupo Biomimicry Alberta, que a la vez es parte de una red global de biomimicry, creada por el Biomimicry Institute
más de 2 décadas atrás. Y hoy intentaré presentar por ambos, como dije, y si en algún momento Kira puede sumarse, luego intentaré traducir preguntas y respuestas. Ella no habla español. Pero bueno, voy a hablarles de la biomímesis como una epistemología en construcción. Y según lo que dice el abstract de nuestro artículo, la biomímesis, aún con su metodología y su campo teórico mayormente establecido, no es considerada una disciplina de diseño todavía, o en el mejor de los casos, es solo considerada como una disciplina emergente. La epistemología de la biomímesis es un proyecto en ejecución, una disciplina que está en construcción. El artículo que escribimos con Kira propone una breve revisión conceptual y contextual de la biomímesis, un repaso de su contenido metodológico y una breve descripción del presente y futuro de la disciplina emergente. La biomímesis, como probablemente todos ustedes han oído o saben bien, propone aprender de la naturaleza en vez de explotarla como un recurso, en vez de ver la naturaleza solo como un recurso. Estudia el carácter de la naturaleza y emula conscientemente los principios de adaptación y supervivencia, imitando no solo las formas, las funciones y las estructuras, sino también los procesos y los contextos, entendiéndoles a nivel sistémico. La biomímesis se vincula también a un modelo regenerativo, que, como la naturaleza, en vez de solamente consumir materiales vírgenes, también genera la producción de materiales nuevos en una especie de círculo virtuoso. La biomímesis propone una serie de bioprincipios. Estos bioprincipios se han ido formando durante varios años de discusión y de prueba en distintos proyectos de distintos diseñadores que aplicaban la biomímesis. Y son como reglas generales de diseño que se pueden aplicar, basadas en lo que se observa en el 99% o más de los organismos vivos en el planeta. El tema subyacente de los bioprincipios es que la vida genera las condiciones para que haya más vida, o para prolongarla, o para seguir extendiéndola. Un patrón encontrado recurrentemente en los sistemas naturales. La biomímesis como disciplina ha tenido predominantemente un enfoque objetivo como parte de la cosmovisión que fundamentalmente deriva de las corrientes del positivismo y el modernismo. Este enfoque es ya conocido en las ciencias, en la ingeniería, en la tecnología como un enfoque utilitario. Pero la biomímesis puede ser también entendida desde otros ángulos, menos convencionales y quizás más subjetivos. La biomímesis puede revelar ámbitos novedosos para la discusión y la innovación. Por ejemplo, desde la perspectiva de la ecología humana, la biomímesis puede relacionarse con diferentes teorías derivadas de la antropología, la sociología, la psicología y la ciencia. Teorías como la bioafiliación, la autopoiesis o el diseño regenerativo, por ejemplo, son parte de esta mezcla. La biomímesis puede ser una herramienta poderosa para el futuro del diseño. Puede inspirar a los diseñadores a aprender de la naturaleza con un modelo basado en la cooperación y el mutualismo. Muy frecuentemente se entiende a la evolución o a la naturaleza como sistema, una especie de sistema competitivo, ¿no? Para sobrevivir el más fuerte, sobrevivir el más apto, pero no siempre es el único ángulo que se puede utilizar para entenderla. Y por eso la cooperación y el mutualismo están presentes en esa dinámica. Y en las sinergias de estos ciclos, de los ecosistemas y los organismos vivos. La adopción de la biomímesis en otros campos disciplinarios y la influencia de otras epistemologías también puede proporcionar orientación teórica y metodológica a esta disciplina emergente. Para finalizar, diría que como premisa fundamental, la biomímesis también puede desempeñar un papel vital en un cambio de paradigma que favorezca un diseño que facilita la sustentabilidad. Es decir, desde un punto de vista de cómo funciona la naturaleza, la sustentabilidad está como implícita. Una pregunta que frecuentemente hago yo en mis clases cuando enseño biomímesis a mis estudiantes de diseño es ¿qué puede ser más sustentable que la propia naturaleza? Y de eso se trata esta visión.
Así que bueno, los invito a que lean el artículo y yo y mi coautora estaremos felices de responder cualquier pregunta, inclusive más allá del coloquio de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y nos queda la participación final de Andrea, ¿sí? Andrea va a trabajar sobre el tema de la industria gráfica a comienzos del siglo XX y estas tensiones en torno al arte decorativo, ¿no? Estas imágenes que hacen los gráficos todavía muy ligadas al arte y a caballo de dos posiciones, ¿no? Todavía no aparece el diseño. Bueno, dejamos a ella que lo explique bien. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Gracias a, bueno, a todos los colegas por compartir este momento tan interesante. Y bueno, sí, yo vengo investigando desde el punto de vista histórico, digamos, también como algunos colegas que escuchamos antes, la pregunta por la historia del diseño, ¿no? Cuando nos toca enseñar historia, bueno, nos hacemos estas preguntas. Y en mi caso en particular, a partir de enseñar la historia del diseño gráfico, ¿no? y indagar en todos esos procesos de conformación de la disciplina contemporánea, bueno, justamente un poco también como vos misma, Ana, dijiste, indagamos en el siglo XIX, pero bueno, fundamentalmente yo me planteé, bueno, les cuento el nombre de mi texto, que también invito luego a recorrer. Yo lo que propongo es decir, de impresores y tipógrafos a diseñadores, el Instituto Argentino de Artes Gráficas y los nuevos modos de concebir las formas gráficas a comienzos del siglo XX en camino a la conformación del campo del diseño. Y bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Que justamente en línea también como algunos comentarios anteriores, tenemos que entender o acercarnos a esta historia de la conformación de la disciplina desde sus propias prácticas, digamos. Y esto es lo que yo indagué y encontré en cómo se fueron transformando las prácticas de esos impresores o tipógrafos devenidos en el siglo XX en diseñadores, y cómo, digamos, fueron atravesados por los cambios tecnológicos, los cambios en las materialidades, los cambios en las formas, digamos, como resultado de sus prácticas, y bueno, como resultado, como se obtuvo, bueno, justamente, o digamos, se fue delineando una nueva profesión. Y en este sentido, lo que es interesante es señalar la especificidad del proceso gráfico y del oficio gráfico, en diferencia de otras ramas del diseño que en la mirada moderna confluyeron, ¿no? Pero el oficio gráfico en sí tiene digamos, una gran antigüedad, una gran tradición, obviamente desde sus inicios de la imprenta de Gutenberg, y se ve impactada esta tradición precisamente a fines del siglo XIX con las grandes transformaciones tecnológicas, ¿sí? Y eso es lo que un poco yo recorro, digamos, cómo las transformaciones en todo el sistema, en lo que Frédéric Barbier llama el sistema gráfico, el sistema técnico, ¿no? Y bueno, por extensión el sistema gráfico, que fue transformándose en sus distintos aspectos hasta transformar por completo las prácticas de impresión. Y precisamente, digamos, bueno, ¿con qué tienen que ver con estas transformaciones? Bueno, con el impacto de los procesos de industrialización, las nuevas prensas metálicas, la fabricación industrial del papel en grandes bobinas y el movimiento circular aplicado a los procesos de impresión. Pero lo cierto es que de todos esos procesos concatenados que conformaban el sistema gráfico, el proceso que tardó más en recomponerse y en transformarse, en realidad en mecanizarse, fue la composición de textos, el oficio del tipógrafo. ¿Por qué? Porque era el oficio más difícil de reemplazar por una máquina, ese oficio que permitía, digamos, que integraba, digamos, distintas habilidades técnicas e intelectuales en la composición de textos que había que leer, interpretar y luego componer, eligiendo uno a uno los tipos móviles en una regleta para luego, digamos, pasarlo a la prensa en la forma impresora. Estos procesos fueron muy complejos de traducirse a lo mecánico. Finalmente, hacia fines del siglo XIX, con la aparición de la linotipo, este invento que permitió, a través de un teclado, transformar esa práctica digamos, del cajista en una práctica mecánica, bueno, finalmente logró su cometido,
pero lo cierto es que ese punto sensibles del proceso gráfico siguió sus transformaciones a comienzos del siglo XX, y eso es lo que bueno, demuestra las prácticas en el caso de mi objeto de estudio, y mi ámbito de estudio, que es el caso local en Buenos Aires del Instituto Argentino de Artes Gráficas. Yo investigo sobre la creación de este instituto en vistas a responder a la necesidad de actualización de estos gráficos atravesados por estas grandes transformaciones técnicas a fines del siglo XIX y comienzos del XX. ¿Sí? Bueno, este instituto fue creado en 1907 por un grupo de impresores, de dueños de talleres y también de tipógrafos de profesión, que veían cómo justamente el viejo oficio tradicional de las artes gráficas se veía transformado por los procesos mecánicos industriales hacia la incipiente industria gráfica, ¿no? Con un impacto en la cantidad de impresos, en la velocidad de la producción, etc. Bueno, todas estas cuestiones desafiaron, digamos, al oficio gráfico a actualizarse, a transformarse al paso de los cambios técnicos, pero, digamos, lo cierto es que esa transformación no solamente, bueno, justamente tuvo que ver con una práctica mecánica en sí, sino que provocó muchas transformaciones y síntesis conceptuales que fueron las que de alguna manera prefiguraron el campo luego del diseño gráfico moderno, ¿sí? Porque esos tipógrafos, digamos, que dejaban de armar esas impresos con sus tipos móviles de forma manual, empezaron a operar la máquina, y los procesos más mecánicos justamente fueron absorbidos por la máquina, mientras que el tipógrafo conservó digamos, esa mirada intelectual sobre la obra y sobre la edición, que fue lo que luego tomó, digamos, en el pasaje a las profesiones modernas, quedó, digamos, en el campo del diseñador, en las competencias del diseñador. Entonces esto es lo que observamos, digamos, más allá de la gran vocación, digamos, del movimiento moderno, ¿no? De definir estas nuevas profesiones. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con una tradición técnica y del oficio que fueron transformadas, pero que de alguna manera conservaron sus saberes en la nueva profesión del diseño gráfico. Y esto, bueno, como yo estudio y bueno, propongo para compartir algunas imágenes, se veía reflejado en la materialidad de sus producciones gráficas, y así es como lo que yo propongo para el análisis es la revista del Instituto Argentino de Artes Gráficas, Anales Gráficos. Bueno, justamente es una muestra, una exhibición de esas nuevas prácticas y también nuevas formas gráficas, nuevas visualidades, digamos, que expresaban esta nueva era de la máquina, ¿no? Que de alguna manera es lo que define los primeros momentos del campo del diseño, como justamente Ana comentaba, de esa metáfora mecánica justamente que vemos a comienzos de siglo en las escuelas europeas. Bueno, también se ve en las producciones locales de estos gráficos que van a dejar justamente esas viejas visualidades relacionadas con justamente estas ideas que estamos viendo de esa metáfora orgánica del Art Nouveau, digamos, de los modernismos de fines del siglo XIX y comienzos del XX, van a empezar a ser reemplazadas por la geometría, por la configuración de las páginas que responden de alguna manera a la lógica mecánica de las máquinas de impresión. Y esto, bueno, se va a ver en los ejemplos de los impresos que circulaban por el ámbito local y particularmente en el Instituto Argentino de Artes Gráficas en su órgano de difusión, que era la revista Anales Gráficos. Bueno, creo que sintéticamente eso les quería comentar. No sé si estoy con el tiempo bien o bueno, puedo concluir acá y después continuamos si quieren. Perfecto. Vamos a abrir la posibilidad de hacer preguntas. Si no me equivoco, de acuerdo a la modalidad, los asistentes preguntan por el chat, pero los participantes tienen la ventaja de poder preguntar oralmente. Así que, bueno,
abro el juego para aquellos que quieran hacer preguntas, ¿sí? Y bueno, hay cosas muy interesantes. Alejandro. Gracias, Ana, y felicitaciones a todos y a todas por los textos que han desarrollado. Tengo una pregunta teledirigida, Carlos, perdón que te la planteé directamente a ti, que has trabajado mucho tiempo en biomímesis, pero una de las dificultades que hemos percibido cuando trabajamos desde esta extrapolación biológica hacia el mundo sintético es la falta de lenguaje en común. En un buen sentido, y hablé de Wittgenstein cuando me refería a no tenemos juegos de lenguaje en común para poder transar con otros. Entonces, cuando yo en una clase, por ejemplo, hablo de vector, mis estudiantes de biología piensan en ratones y mis estudiantes de física en magnitud, mientras que mis estudiantes piensan en una figura geométrica. Y esa limitante hace que la posibilidad de encontrar inspiración desde la cual extrapolar se limite a un espectro muy, muy acotado. Si yo, por ejemplo, hablo con arquitectos, que trabajo mucho con arquitectos en bioarquitectura, y ellos buscan formas de movilizar agua, es muy difícil que busquen un estoma, por ejemplo, que es esta parte de la célula de la hoja, o que busquen la válvula de Volpi, que es una pequeña parte de un equinodermo, de un erizo de mar, porque para ellos no existe eso, ¿no? Y no es fácil de buscar tampoco. Entonces, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo has visto la dificultad del lenguaje como una traba, un bloqueo para poder ampliar esta posibilidad transdisciplinar, que va más allá de lo mecanicista que planteaba Jorge en un comienzo, y sino que trasciende aspectos que son fenomenológicos y preciosos del arte de crear? Perdón si me pasé un poco en la pregunta. No, es una excelente pregunta y en realidad yo en mi posición particular y en base a la experiencia que he tenido, sobre todo de dialogar con muchísima gente de muchas disciplinas que está trabajando en este tema, yo no lo veo tanto como un bloqueo, sino más bien como un desafío. Es un desafío que tiene su dinámica, que permanentemente se reformula. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido un desafío desde el principio de que se intentó invitar a un científico o biólogos a la mesa de diseño y empezar a diseñar juntos de alguna manera. Desde el momento cero, este problema existía y es un gran desafío. Es también un desafío que sucede no solo en la biomímesis, sucede en todos los ámbitos que son multidisciplinarios, porque de alguna forma cada disciplina y cada epistemología tiene su propio lenguaje, por así decirlo. Muchas veces es sencillo de entender o sencillo de traducir, y muchas veces es prácticamente imposible sin crear algún tipo de confusión o por lo menos de ralentizar el proceso. Se hace mucho más lento, mucho más engorroso y hasta más costoso, menos eficiente, menos efectivo. Yo creo que, y estoy hablando de hace tal vez más, de casi 3 décadas atrás, a hoy, eso ha evolucionado dentro de la comunidad de diseñadores que veo que están innovando, utilizando la metodología de la biomímesis, y hay ya casi un lenguaje más común y más cercano, y una actitud por parte de los científicos y los diseñadores de sentarse en el mismo lugar a traducir y a ponerse de acuerdo. Una especie de... Yo he visto reuniones en donde la primer media hora es simplemente sentarse a ponerse de acuerdo en el léxico, en las palabras que se van a usar y qué significa cada cosa. Y en esa parte del proceso hay un aprendizaje mutuo, siempre. Los diseñadores aprendemos muchísimo de los científicos, pero los científicos también aprenden a comunicarse de otra forma ante otras disciplinas y ante otro tipo de audiencias. Esto para los científicos además es un desafío no solo multidisciplinario, sino que ellos permanentemente necesitan comunicarse bien y no pueden generalmente hacerlo, por lo menos fácilmente, para el público en general. Es decir, que ellos ya aceptan ese desafío como algo implícito cuando trabajan con cualquier otra disciplina. No sé si esto responde completamente a la pregunta, pero yo creo que es un punto importantísimo. Y Jorge está alzando su mano, así que tal vez quiera agregar algo. No, a mí me pareció fascinante tu trabajo sobre la biomímesis. Me resulta como morfólogo, artista y diseñador interesantísimo todo lo que tiene que ver con especie de recuperación de reflexiones
teóricas y prácticas instrumentales a partir de una mirada profunda sobre los procesos naturales y sobre los mecanismos de la naturaleza para producir formas y cómo estos mecanismos de la naturaleza pueden ser de alguna manera revisados e instrumentados para nuestra propia producción de forma, enriqueciendo de alguna manera nuestra condición humana. Pero acá lo que yo quería poner el dedo en la llaga es en lo que uno podría llamar justamente con respecto al tema de las palabras que vos justamente acabas de mencionar, o sea, cómo los científicos y los diseñadores primero nos tenemos que poner de acuerdo sobre de qué queremos hablar o de qué estamos hablando para no establecer malentendidos, que me pareció muy interesante justamente esta reflexión sobre la mimesis, y la mimesis para mí no tiene nada que ver con los procesos de metaforización formal, entendidos como los entiendo yo, es decir, una cosa es reflexionar precisamente sobre la producción de forma a partir de reelaborar de una manera mimético-creativa los procesos naturales, y otra cosa es pensar que esas simulacros, digamos, de aproximación morfológica puedan tener que ver con lógicas de metaforización, porque puede ser que la palabra metáfora sea tan extensa y tan intensa que permita entender estos malentendidos. Sin embargo, desde un punto de vista epistemológico, la metáfora va por otro lado. La metáfora no es una, como diría Elena Oliveras, siguiendo a Max Müller, no es una comparación o una analogía mimética, sino que es justamente una sustitución. Cuando uno dice esto es como esto, no metaforiza. Cuando uno dice esto es aquello, entonces sí metaforiza. Y por eso yo hablaba de la necesidad del diseñador de metaforizar cosas que no tengan referente plástico, como por ejemplo la paz o la democracia. En cambio, el trabajo sobre la poetización, digamos, de las formas naturales, a partir precisamente del uso de los algoritmos fractales o de la reflexión sobre la forma de las esponjas, me parece que me puede acercar de alguna manera a recrear un mundo que en algún sentido metafórico se parece al mundo natural y que en algún sentido puede ser que construya una profundización en mi intento de conectarme con la naturaleza, pero que no necesariamente, como se dice, es un trabajo sobre la metáfora en el sentido de la condición humana, sino sobre justamente esta mimesis creativa que puede ser entendida del trabajo de ustedes, que me parece fantástico. Quería aclarar estos términos nada más, simplemente las distintas posiciones que uno tiene sobre la noción de metáfora y cómo la aplica y cuándo la metáfora es, digamos, usada para producir una poetización y cuando la metáfora es malentendida como mera comparación para producir un efecto de sentido o una nueva significación. Eso es todo, amigos. Yo me quiero meter con Wittgenstein. Es interesante plantearnos el pasaje del primer Wittgenstein al segundo, ¿no? El del Tractatus al de Investigaciones Filosóficas, y en el medio no es casual que hay una experiencia como diseñador, ¿no? Cuando se hizo la casa para la hermana. Entonces, pasar de un Wittgenstein del Tractatus donde todo quedaba limitado a el lenguaje, era una representación del mundo y pensamiento, lenguaje y mundo debían coincidir, al Wittgenstein de los juegos del lenguaje, donde por un lado plantea un carácter comunal y no individual del lenguaje, y esta noción de juegos y de reglas. Entonces, este segundo Wittgenstein me hace acordar, y no solamente a mí, a Kuhn, y la noción de inconmensurabilidad abre un juego a la noción de interpretación y traducción. Es cierto que no podemos traducir la famosa frase italiana de traductor traidor, ¿no? Que siempre hay una pérdida en toda traducción. Entonces, si uno quiere pasar de un lenguaje científico a uno de diseño, uno científico, siempre hay una pérdida, pero esto no implica, dice Kuhn, la imposibilidad de comunicación. Y por otro lado, retomando la interpretación actual del segundo Wittgenstein, donde el lenguaje no solamente representa, sino que crea, esta textura abierta del lenguaje permite una apertura hacia un infinito número de oportunidades, ¿sí? Lo que uno entendió del otro
o lo que uno ve cuando ve algo que en realidad puede ser muchas cosas, nos abre un montón de juegos, ¿sí? Entonces, este diálogo fecundo, pero complejo entre el científico y el diseñador, puede alimentar un montón de soluciones que ni el científico ni el diseñador se habían imaginado por sí mismos. Entonces, creo que esta es lo importante del trabajo polifónico, donde sobre el mismo tema hay miradas tan distintas, pero que son en el fondo convergentes sobre una serie de problemas en el mundo contemporáneo que nos están interrogando, ¿no? Yo el otro día le preguntaba a Carlos cómo estaba el clima y él decía que hacía no sé cuántos grados de temperatura. Ahora vemos un mundo donde se inunda, donde no llovía, y etcétera, etcétera, ¿sí? Donde el tema de tener que pensar nuevas soluciones porque las preguntas no habían sido formuladas, ¿sí? El desafío del orgánico es importante, ¿no? Bueno, nada más que estas reflexiones. Bueno, gracias por la pregunta inicial, Alejandro, gracias a Jorge y a Ana por contribuir. Yo solamente quisiera agregar brevemente algo. Yo decía que esto, inicialmente le respondí a Alejandro, que esto, más que una traba, un bloqueo que es real, es también siempre un desafío y se toma como un desafío. Yo creo que, para sintetizar un poquito esto, hay muy buena voluntad por parte de todas las disciplinas que son parte de la biomímesis en llegar a un lenguaje común, y si no se llega a un lenguaje común, por lo menos negociar y llegar a un acuerdo de cómo entenderse, básicamente. Hay muy buena, es decir, hay buenos ejemplos también, pero hay una muy buena perspectiva, por así decirlo, que esto va a mejorar con el tiempo y se va a transformar en un lenguaje propio de la metodología de la biomimesis. Por ahora es un gran desafío, muy complejo, pero al mismo tiempo es muy interesante y es atractivo tanto para diseñadores como para otras disciplinas también. Gracias. ¿Levanta la mano o hay preguntas? Quería agregar, es un agregado, pero también una pregunta, para que un poco varios de ustedes, por ahí Daniela, que está trabajando con fitorremediación, porque me parece que, uniendo un poco lo que decía Jorge de la metáfora, creo que quizás, ya sé que hay distintas facetas dentro de la morfogénesis, pero me parece que es más aplicable allí, porque creo que en la biomímesis, esta cuestión de aprender de la naturaleza, enganchando un poco con lo que decía Ana, realmente de la crisis de naturaleza que tenemos en la actualidad, el problema del cambio climático, etcétera, etcétera, uno no necesita ni explicar. Entonces, bueno, y de contaminación, supongo, Daniela, que están trabajando con fitorremediación, sobre todo por temas que tienen que ver con esto. Nosotros tenemos un proyecto también con la Universidad de Sheffield en torno a la cuestión de la fitorremediación para mejorar problemas de contaminación del aire y sonora. Entonces, bueno, en realidad lo que propone Benius y otros es aprendamos y quizás esas lógicas, ¿no? Bueno, es de vieja data esto, ¿no? Todos somos vinculados profesores de historia, desde luego que esto viene de muy atrás, pero pareciera que en la actualidad, y además a través de una ciencia que cada vez se vuelve más fructífera, compleja, nos da más herramientas, bueno, hay algunas de esas lógicas que pueden ayudar en un sentido de, ¿no?, de mejora socioambiental, ¿no?, que es un poco uno de los principales desafíos que tenemos hoy en día los diseñadores, ¿no?, como compromiso hacia el planeta. Claro, ahí a modo de comentario sobre tu comentario, específicamente este proyecto partió como algo súper mega exploratorio, como mencionaba, desde la fascinación de la simbiosis como fenómeno en sí, y esta cooperación y cómo poder generar esta cooperación o sea, la naturaleza la encontramos entre distintas especies, entre dos organismos naturales, por decirlo así,
pero partió desde cómo podemos generar esta cooperación entre lo artificial y lo natural. Específicamente este proyecto quizás no tuvo el enfoque ecológico, pero creo que de todas maneras, o sea, que de todas maneras la biomímesis puede enfocarse hacia allá. De hecho, como mencionaba Carlos, si no me equivoco, el término biomímesis también está súper relacionado con la sustentabilidad y cómo poder aprender de la naturaleza, porque es como lo más sustentable que hay al final. Un poco la sustentabilidad también tiene que ver con cuidarla, con relacionarnos mejor con ella y aprender de ella para poder como mejorar los procesos que estamos haciendo ahora. Pero creo que a pesar de que quizás este proyecto en particular no partió o no se enfocó en algo sustentable específicamente, sino que fue mucho más exploratorio, de todas maneras creo que siempre convergen un poco hacia allá porque la naturaleza es en sí, o sea, sustentable cuando aprendemos de ella. Así que de todas maneras creo que, o sea, va un poco para allá. Estos proyectos tienen ese objetivo, incluso tácito, aunque no esté incluso mencionado, así como explícitamente, creo que apuntan para allá de alguna manera. Mark levantó la manito. Sí, precisamente es muy interesante y lo conversábamos con Mark, cómo esto puede permear otras esferas y hacerse de otras miradas en la estructura del conocimiento, ¿no? Sí, con respecto a los comentarios que hizo Alejandro, Carlos y Procope, no sé si lo pronuncié bien, profesor, disculpen. Simplemente articulando el concepto de sustitución y diríamos de un translenguaje, ¿no? Entre disciplinas en términos epistemológicamente hablando, ya he dicho 3 conceptos bastante molotovs. La reflexión a la que llegamos es que este translenguaje que se ha desarrollado a partir del concepto de analogía, pero como sustitución, con intenciones meramente semióticas, de construcción de sentido, que buscan generar experiencias en el otro, que tiene contacto con la forma, sea de cualquier artefacto, y sea con cualquier intención. Nosotros lo que pensamos es que en ámbitos no, diríamos que en campos como el branding, por ejemplo, esa estructuración del lenguaje, ese translenguaje, se ha vuelto bastante permeable, entendible, comprensible, codificable, de manera unívoca entre el diseño, las ciencias sociales y las ciencias económicas, por ejemplo. Un referente puntual son los signos visuales que crean los universos de marcas, porque también se suele creer que la marca es el logo y no es así. Ese signo visual, coloquemos un ejemplo particular de Apple. Apple no vende manzanas. No obstante, su símbolo es una manzana mordida, que está vinculada a un concepto, que es la seducción. Es una sustitución de un estilo de vida que el universo de marca proyecta en lugar de un objeto que, sin ser lo mismo, está vinculado en términos semióticos con esa promesa de valor. Entonces, como una manzana mordida proyecta un concepto de una promesa que le genera a alguien en términos aspiracionales solamente por el acto de consumir sus artefactos. Entonces, en términos de branding, las ciencias económicas, los administradores de empresas y las ciencias sociales, que tienen que saber cómo piensa y siente el otro antes de concebir la forma, se ha generado gracias al diseño, una especie de, diríamos, nos atreveríamos a decir, una especie de translenguaje donde el branding los vincula, los articula y hace decodificable el sentido que está detrás de todas esas intenciones. Porque las marcas están asociadas, o sea, asocian esas 3 disciplinas y las hacen indisolubles. Son reflexiones, pues, que hemos tenido en cuenta. Estamos de acuerdo con la concepción de sustitución. Como lo dijimos al principio, es colocar un elemento que está en lugar de otra cosa sin ser lo mismo, pero con un espíritu de sentido que está detrás de esa forma que busca generar un estímulo en el otro como tal. Me parecieron, bueno, nos han parecido, hablo en plural, súper genial los aportes de todos porque si bien cada uno se mueve en un objeto de estudio muy particular y nos articula a todos la metáfora,
hemos aprendido cosas que no sabíamos. Y de verdad les agradecemos mucho todo lo que nos han enseñado hoy. Alejandro levantó la mano. Estaba Jorge antes. Jorge hizo el gesto técnico, sí. ¿Quieres comenzar tú, Jorge? Jorge, ¿estabas antes levantando la mano? Sí, pero puedo dejar pasar. Sin embargo, si no, hago un análisis y le doy pie a Alejandro para que siga hablando más tranquilo. No, yo quería opinar con respecto a las últimas dos intervenciones. Primero, cosa que siempre nos están trabajando en la cabeza todos los que estamos metidos en este tema de la enseñanza del proyecto, la enseñanza del diseño, la reflexión sobre la producción de forma, que ahora saltó recién el tema de vuelta de nuestra problemática con el universo de lo sustentable. Y yo siempre enfatizo esto de que uno no puede ser como arquitecto, como diseñador, evitar producir, en mi caso, arquitectura contemporánea, situada, solidaria y sustentable. Es como un lugar común casi del discurso políticamente correcto decir que lo que tenemos que hacer son cosas sustentables. Quedaste congelado, Jorge. Esto es cierto de acá a Marte y evidentemente hay toda una problemática en ese lugar porque son otro aporte más que enriquece la mirada. Pero yo insisto que siempre es un mandato estético y que entonces, desde ese lugar, Estás entrecortado, Jorge. Vamos a darle lugar a Alejandro y después continúas, porque no se escucha. Pero volví. ¿Puede ser que me escuchen? Sí. Te escuchamos perfecto. Apaga ¿Sí, la cámara. Apaga la cámara. Listo. ¿Sigo hablando o corto? Te escuchamos perfecto. Bueno, nada, entonces voy cerrando. Entonces yo decía eso, de que en realidad no tenemos que olvidarnos del tema de la experiencia estética, de cómo estimular la experiencia estética y de cómo producir una forma que más allá de su eficacia en términos contextuales, sustentables, solidarios, sea fundamentalmente una forma que transmita belleza, que estimule una reacción emocional. Eso es inapelable para un diseñador que realmente quiere trabajar en lo que podríamos llamar las artes aplicadas. Y por otro lado, me pareció interesante esta, digamos, apelación al problema del lenguaje, los límites del lenguaje y las, digamos, la iconología, que a veces dispara cierto tipo de asociaciones, que decía recién el compañero, cuando hablaba, por ejemplo, de la manzana de Apple, ¿no? Nunca me sale bien la pronunciación. Porque yo toda la vida interpreté, como interpretó él, y como mucha gente interpreta, que la manzana mordida me evoca a Eva, me evoca la seducción, me evoca el deseo. Y un buen día me contaron que la manzana hacía referencia al suicidio intencionado, como se dice, de Turing, porque Turing se masticó la manzana envenenada porque ya no se bancaba que lo trataran mal por ser homosexual. Y eso me cambió completamente el paradigma interpretativo y me renovó la mirada. Por eso también es interesante ver cómo los procesos de metaforización se abren o disparan a otros universos paralelos y no siempre concomitantes. Nada más, lo dejo hablar a Alejandro, que seguro que tiene cosas más interesantes que sí. Para nada, Jorge. Tu reaparición fue lo más rockero que ha pasado esta tarde. Te deberías poner 007 más que 00 Jorge. Algo que me quedó un poco dando vueltas, y perdón que hable desde lo que dijo Elvia en su momento sobre las esferas, es que creo que hay algo en la construcción de nuevos lenguajes que emerge desde la fusión de saberes. Cuando uno lea, bueno, volviendo un poco al Tractatus, cuando uno lee a Wittgenstein, uno lee un cierto saber. Pero cuando uno lee, por ejemplo, Sloterdijk, que es diseñador tanto como filósofo, uno lee otros saberes que no sé si son más complejos que el anterior, porque el primero es muy, muy complejo, pero tiene una riqueza, lo que plantea recién Marc de la sustitución, que puede invitarnos a reflexionar sobre qué tipo de binomios o polinomios son pertinentes de desarrollar, que creo que ahí hay un potencial tremendo, no solamente en el lenguaje para poder consensuar códigos, sino en la creación de realidades, porque cuando yo diseño,
me fijo tanto en el organismo que resuelve algo metabólico, que parece muy pragmático y funcional, pero también la paz que yo busco como una especie más compleja, por esta asociatividad de elementos, y como una sociedad busca otras respuestas que pueden ser mucho más complejas. Entonces creo que lo interesante comienza a plantearse desde con quién me asocio, que a veces no son los primos cercanos, el arquitecto, el urbanista, el paisajista, sino que también son otras disciplinas que pueden estar muy lejos en esta distancia correlacional, pero que nos brinda una perspectiva muy rica del cómo abordarlo. Creo que es una gradiente que deberíamos empezar a ver qué nodos conectan y de qué forma lo hacen. Eso, Jorge, no es nada más interesante que lo tuyo, al contrario. Y por favor, quien quiera después, feliz. Veo la mano de Marc. Desde Colombia, veo la mano, sí. Esto se está poniendo buenísimo. Y se está acabando el tiempo. Bueno, Alejandro, con respecto a lo que vos decís, o sea, fíjense que nosotros apenas tocamos una arista de lo que ahora nos inventamos aquí, que sería una cosa translenguaje, ¿no? Pero a nosotros nos pasa, nosotros trabajamos también con ingenieros de sistemas. Yo soy diseñador gráfico, pero me fascina la arquitectura como la disciplina de construir el mundo artificial en el que estamos destinados a vivir, ¿no? Incluyéndolo todo, ¿no? Incluyendo todos los flancos disciplinares del diseño. Y Elvia es comunicadora social, pero trabajamos proyectos interdisciplinares con ingenieros de sistemas, con desarrolladores de software. Aparte de encantarnos la historia y la historiografía del diseño, una cosa que nos fascina es el diseño de interfaz proyectado en el tiempo presente para que a futuro los usuarios puedan experimentar sensaciones casi que sinestésicas, ¿sí? Cada vez que entran en contacto con un artefacto, sea tangible, sea virtual o sea mixto, como muchos de los artefactos en los que estamos en contacto actualmente gracias a la tecnología. Eso ha generado también que en las mismas disciplinas, les comento el caso particular de Uninorte, nosotros tenemos una escuela de arquitectura, urbanismo y diseño. Y también hay una división de ingenierías. Pero yo que soy diseñador gráfico y él que es comunicador social, trabajamos de la mano con ingenieros de sistemas. Y cada vez las aguas disciplinares se mezclan, se mixtifican y los códigos se hacen cada vez más, ¿cómo se diría? Comprensibles entre las dos disciplinas. Con esto de que cuando se habla de un concepto en particular, no se termina desdibujando por la epistemología misma de la disciplina misma de donde se crece el profesional. Entonces, esta mistificación ha generado nuevos lenguajes que permiten que las disciplinas se comprendan mucho mejor. Y está generando también, sin querer o de pronto ya queriendo, nuevos profesionales que ya no son ni ingenieros de sistemas, ni diseñadores gráficos, sino unos ingenieros en diseño, por colocarles un concepto en particular atrevido, ¿no? Eso ha permitido eso. Y no solamente sucede con la ingeniería, ¿sí? Sucede también con la sociología. De por sí, un gran rubro de teóricos críticos del diseño en el contexto de la historia del diseño son sociólogos. ¿Sí? Ana lo tiene re claro, o sea, lo hemos discutido muchas veces. Y muchas veces hablan desde la sociología, o solían hablar desde la sociología. Y Gibbon Siepe, que es un diseñador industrial al que yo admiro mucho, de la HFG, constantemente dice que los sociólogos deben de salir de sus búnkers, ¿sí? Y deben de contestar desde el diseño, desde la proyectualidad. ¿Qué pasa? Que a medida que los debates en torno a la forma, a lo que genera la forma, a la constitución de la forma, sea a partir de sustituciones o no, la sociología cada vez está ingresando más a la comprensión de lo que es el pensamiento proyectual como tal. Hace días teníamos un debate con unos colegas y había una chica que es psicóloga y nos decía que ustedes los diseñadores piensan de forma diferente. Claro, es que el pensamiento proyectual tiene algo particular, es convergente, ¿no? Es una mistificación casi que, digo mágica con mucho cuidado, ¿sí? Porque yo soy muy, muy racional. Eso no quiere decir que no tome en cuenta lo emocional, obviamente que lo tome en cuenta a la hora de proyectar un artefacto, pero siempre hay como esta distinción de que nosotros pensamos de una forma diferente. Nuestra disciplina es, yo a veces siento, o sentimos porque es algo que compartimos, somos privilegiados en el sentido en que
yo diría como nuestro intento epistemológico, porque está en formación, porque es una disciplina que no tiene una única manera de hacer las cosas, sino una multiplicidad de caminos para poder llegar a varias soluciones de un mismo problema o de una misma oportunidad, en contraste con las ciencias exactas, que tienen una única manera de poder solucionar correctamente las cosas. Eso no quiere decir que no se puedan presentar otros caminos. El punto es que la naturaleza en sí misma de nuestra disciplina es lo que permite que se den ese tipo de cosas, y que ahora, anteriormente, rompiendo también otro paradigma, como dice Thomas Kuhn, entrando a un nuevo paradigma, esa subestimación que había de las de las disciplinas proyectuales, se están derribando, porque fíjense que muchas otras disciplinas ahora están usando, hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero se lo voy a decir, esto que llaman sintéticamente el design thinking, ¿no? Que agarran el pensamiento proyectual y lo usan con otros fines en diferentes disciplinas. Entonces, esta subestimación se está superando, o sea, se le está dando una importancia a lo que se hace en el diseño, porque es una disciplina que no está quieta, porque depende o diseña para contextos que son heterónomos al diseño, como dice María del Valle Ledesma, ¿no? Y como el contexto cambia, el diseño tiene que cambiar con la misma velocidad con la que cambia el contexto mismo. Ahora, para añadir algo con respecto a lo que dijo Jorge ahorita, el primer símbolo que Apple sacó tenía la manzana con los colores LGBTI de la bandera de las comunidades LGBT. Y es una apología a Alan Turing, a quien se le debe que la Segunda Guerra Mundial se haya detenido en el momento justo, con la máquina Enigma. Pero las marcas con el tiempo van teniendo transformaciones ideológicas, ¿sí? Y eso hace también de que vayan cambiando de pronto los valores que están detrás. Pero desde el principio era inclusiva. Claro que sí, Jorge, así es tal cual. Esto con respecto al sentido, ¿no? Que se construye, se deconstruye y se actualiza constantemente desde los universos de las marcas. Y coincido con Marc y en el camino también de Carlos, de esa epistemología en construcción. Creo que si uno analiza la historia de la filosofía de la ciencia, de la epistemología de los últimos 100 años, el camino que fue recorriendo la epistemología se va acercando cada vez más al diseño y a las disciplinas proyectuales, ¿sí? Porque los modelos contemporáneos plantean desde la mirada de la complejidad, pero también los enfoques holísticos, que no estamos en el camino equivocado. O sea, los métodos positivistas, analíticos, reduccionistas tuvieron su éxito, pero se agotaron en algún punto y encontramos que no es casual, como dijo recién Marc, que diferentes disciplinas se están apropiando de arquitectura de sistemas, diseño de procesos, ¿vieron? Que están recurriendo a esta posibilidad que no es otra cosa que el pensamiento prospectivo, o sea, imaginar desde el presente cómo va a ser el futuro. Entonces, las epistemologías contemporáneas, aunque no lo dicen, están mirando en el diseño, porque toda esta cuestión de lo performativo, etcétera, etcétera, es perspectiva pura, ¿sí? Así que aprendan los epistemólogos de los diseñadores, no queda otra. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, me gustaría que preguntaran los que están vía chat, los que están en la audiencia. No sean tímidos. Sandra, Itzel, Bernardita, Daniel. ¿Seguimos hablando entre nosotros? ¿Quedó alguna duda, alguna cuestión para reflexionar? Bueno, al menos la gente no se ha dormido, esto es bueno, ¿sí?
¿Alguna pregunta más? Tenemos que dejar la sala 10 minutos antes antes que nos apaguen la sesión. ¿Alguna pregunta, Andrea, que es tan interesante lo que presentó sobre las nuevas gráficas? A ver, Marc, vos que estás en el diseño gráfico. Con Marc hemos compartido trayectos de posgrado en DICOM. No sé si recordás, Marc. Justamente yo escuchaba muy atentamente y bueno, es un poco la mía es una mirada histórica, pero bueno, vos, Ana, has hecho también un recorrido histórico muy interesante y bueno, también Marc también han comentado, vienen con la inquietud de la historia, digamos, pero sobre todo como, digamos, lo pienso también como campo que siempre tiene que ser revisitado ¿no? y vuelto a relatar, ¿no? De alguna manera a la luz de estos mismos, de estas cuestiones contemporáneas, digamos. Eso es lo que me parece con respecto a la historia, ¿no? Como que siempre estamos volviendo y volviendo a leerla distinto, ¿no? Y más que nada yo lo relacionaba con las metáforas orgánicas y las metáforas de la naturaleza, o sea, enfocado en las prácticas, ¿no? O sea, no solamente en los objetos, ¿no? De producto del proyecto de diseño, sino en las propias prácticas y hasta en el propio cuerpo de quienes practican, de los diseñadores. Yo con estas cuestiones de los tipógrafos, los impresores, hubo cambios en las prácticas físicas, podríamos decir, de esos oficios, ¿no? Y eso tiene que ver con esta metáfora de transformación orgánica, ¿no? Pero bueno, sí, acá los colegas también historiadores, a ver, no sé qué. Tal cual, antes de que Marta responda, hola Andrea, pues, es lo que nosotros comenzamos al principio, ¿no? Esa tarea que yo a veces la veo titánica como de estudiar esta historia del diseño y además venderle la idea a nuestros estudiantes de que no es un bloque y que esto es súper interesante y que va y vuelve y que no es una materia de relleno porque ellos quieren ver taller y hacer, por sobre todo en nuestro campo de acción, para hacer cosas, sin contextualizar y sin soportarlo. Entonces, no ha sido una tarea fácil, pero es muy interesante porque yo creo que también la misma pasión con la que nosotros le vendemos la idea hace que ellos se interesen por seguir estudiando en estos campos de acción. Entonces, eso es muy importante en el desarrollo y lo hacía también Marc en DICOM y a partir de ahí surgió también muchas inquietudes en esta construcción de conocimiento, ¿no? La información completa. Bueno, hago un pequeño paréntesis, Andrea. Precisamente ahorita que nos conectamos, te vimos, yo le decía, mire, ya Andrea, ya es amiga mía. Sí. Nos conocimos en el DICOM. No, te recuerdo con mucho cariño, amiga, y te cuento algo. O sea, en realidad, yo a Argentina se los digo, y creo que, no sé si de pronto Andrea comparte la misma opinión, le debo gran parte de lo que soy como diseñador, y más allá de ser diseñador, del pensamiento crítico que la Argentina misma infundió en mí para poder de pronto decir lo que digo hoy en día y hacer lo que hago hoy en día en relación a mi profesión. O sea, yo soy muy agradecido con el país. Yo creo que el 80% del espíritu que tengo de diseñador se lo debo a la Argentina. Y fue ahí donde aprendí a usar el pensamiento crítico para poder no solamente construir nuevo conocimiento, sino a partir de ese nuevo conocimiento construir nuevas prácticas de diseño. Con respecto a lo que decías ya del objeto de estudio puntual, Andrea, tuyo, una de las cosas que nosotros miramos constantemente con nuestros estudiantes de diseño es que es romper esta mirada de la historia como el estudio de los estilos, o sea, de por sí los mismos pedagogos que también eran diseñadores, que formaron estas escuelas euroasiáticas y americanas, de los cuales migraron de manera un poco colonialista los modelos pedagógicos hacia nuestros contextos latinoamericanos, obviamente reajustados a su vez a nuestros contextos y nuestros escenarios.
de cierta forma, no solamente diseñaban como venían haciéndolo, buscaban siempre una coherencia entre lo que estaba afuera, lo contextual. Y a partir de lo contextual creaban nuevas metodologías con nuevos recursos, de allí la metáfora lingüística que usara, por ejemplo, Gropius, Van der Rohe y Hans Mayer, con el fin de hacer, crear métodos para que fueran un poco más objetivos, que acercaran más el diseño a las personas. Porque había como no una ruptura, sino una falta de sujeción entre esas dos cosas que eran súper esenciales. Entonces, este señor, por ejemplo, Jean Tichot, que era un tipógrafo buenísimo del Bauhaus, casi no se le da importancia y casi toda la producción, por ejemplo, en tipografía está del lado de Herbert Bayer. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está lo que hizo Tichot? Con respecto a lo que decías, al mismo estudio de cómo se producían ¿cómo se dirían? Los artefactos editoriales, ¿no? Los libros y todas esas cosas en diferentes países del mundo, donde Gutenberg, por ejemplo, fue uno de los que generó una ruptura en la forma de hacer las cosas, aunque China ya se la había adelantado un poquito. En Bauhaus, en varias escuelas, se buscó la forma de crear transformaciones y rupturas de esas cosas. Entonces, lo que hay que estudiar es cómo lo hacían, o sea, y qué nuevas prácticas se generaron a partir de cómo lograron ellos hacer las cosas de una mejor manera, donde el proceso, hablando del proceso, no del diseño mismo, se hizo un poco más eficiente. Entonces, es un tema pues buenísimo de estudiar, y es muy lindo, porque todas esas transformaciones hacen que el diseño se siga mostrando como lo que es, una disciplina ultra heterogénea, ¿sí? ¿Cómo se diría? Ultra cosmopolita, ¿sí? Porque no es igual el diseño en la Argentina de hace 5 años al que se ve ahora, ni siquiera el diseño en Colombia, el diseño en Perú, el diseño, o sea, en diferentes partes del mundo, a pesar de que estamos en el mismo contexto latinoamericano. Y de pronto es en la misma época, o sea, hay transformaciones que son, o sea, evidentes. El contexto heterónomo al diseño está ahí y va de la mano con él, y es lo que hace que se transforme constantemente. Por eso la historia del diseño es fundamental, porque en estos momentos estamos construyendo historia del diseño. Pues estamos hablando de los eventos, de los sucesos, de las prácticas, ¿sí? de las formas de pensamiento heterogéneas que le dan vida a la forma como las conocemos actualmente. Y son cosmopolitas, son ultra heterogéneas, súper divergentes. Tal cual. No, bueno, nada, me parece que ya Marc dijo todo, pero justamente no, simplemente la reflexión de que tal cual, que por lo menos los que pretendemos estudiar y enseñar la historia de manera relevante, significativa para los actuales diseñadores, lo que pretendemos es que vinculen el conocimiento histórico con estas realidades, con la actualidad del proyecto, ¿no? Con la actualidad de las nuevas de estas cuestiones, y a la vez retroalimentar una mirada histórica que se tiene que seguir renovando, actualizando con nueva luz. Bueno, vos mencionaste el Gijol, un tipógrafo, bueno, yo lo menciono en mi artículo porque justamente planteó la renovación de las formas gráficas desde el oficio de la impresión, ¿no? Por fuera de la academia, entre comillas, que era Bauhaus. De hecho, él se contactó, era contemporáneo de los Bauhausers, y bueno, tuvo varios contactos, pero él impulsó desde el oficio gráfico esta renovación del canon visual, digamos, más relacionado con estas cuestiones del diseño moderno, ¿no? Con la síntesis visual, con la geometría, etc. Y él, digamos, hizo ese salto desde el oficio de la tradición a las nuevas formas, ¿no? Y eso es lo que, en ese mismo momento, en los años 30, en 1931 puntualmente, llegó a Buenos Aires un artículo de Gijol a partir de la revista esta del Instituto Argentino de Artes Gráficas que les comentaba, muy previo, o sea, 10 años o 15 años antes que Nueva Visión y que las revistas modernas que todos conocemos, bueno, quienes estudiamos historia del diseño, bueno, en Argentina, particularmente el caso argentino, que fue todo el movimiento, digamos, moderno, vinculado con el movimiento de arquitectura moderna y todo ese grupo de grandes pioneros, ¿no? Argentinos, con Carlos Méndez Mosquera, con Tomás Maldonado, obviamente, con todo el movimiento concreto de los años 40 en adelante. Bueno, previamente, esto es lo que un poco yo traigo a la discusión y al conocimiento histórico, ¿no? Estas discusiones ya se venían planteando desde el oficio gráfico, desde esa gran tradición que
veía más allá digamos, del transcurso del pensamiento moderno, estaban siendo atravesados por la industria, por la tecnología, digamos, por otras lógicas, y también estaban experimentando estos cambios, solo que, digamos, lo hacían desde su paradigma tradicional gráfico, ¿no? Y los modernos lo van a ver con otros ojos, ¿no? Desde el cambio, de este quiebre, ¿no? De las formas modernas. Pero bueno, un poco de alguna manera esta es la idea de volver a visitar la historia, digamos, permanentemente. Es como una fuente que nos sigue enseñando para entenderlo hoy, entender la actualidad, no como un conocimiento estanco de algo que ya pasó, digamos, ¿no? Esto es un poco lo que apasiona de la historia, ¿no? De la historia del diseño en particular. Nos piden que vayamos cerrando ya, porque tenemos que dejar el aula, porque ahora le toca, vieron, están en la puerta golpeando, entra otro grupo. La virtualidad tiene estas cuestiones, pero realmente ha sido muy fructífera el encuentro de hoy. Creo que esto da lugar para seguir trabajando todos juntos y que todos aquellos que están participando, que se quieran sumar, Daniel nos ha mandado un mensaje que quiere sumarse. Bueno, vamos a contar con ellos y continuaremos trabajando. Creo que estamos en ciertos momentos que estamos en puntos de inflexión, ¿sí? En el mundo contemporáneo, ¿sí? No solamente por la pandemia, sino por otra serie de eventos que nos atraviesan. Entonces, bueno, no nos queda más que seguir, mirar para adelante, ¿sí? Y bueno, pum para arriba, ¿sí? Seguimos trabajando. Felicitaciones a todos, un orgullo muy grande este cuaderno de diseño, ¿sí? Realmente hay mucho trabajo atrás. Y los invitamos a participar de las distintas mesas del coloquio de diseño y del congreso de diseño.